Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el miércoles 9 de julio de 2025. Es un día importante en materia informativa con datos inclusive que uno pudiera llegar a pensar que son de ciencia ficción, pero pues que no, que en realidad empiezan a alcanzarnos, y me refiero al enloquecimiento que tuvo esta plataforma Grok, que pues empezó a publicar algunos mensajes que no fueron muy del agrado del dueño de la plataforma donde se aloja X, y pues que provocó hay algunas circunstancias extrañas y que llaman la atención en el mundo del ciberespacio, del Internet. Pero ya en un espacio más terreno, pues sí tenemos noticias. Parece que por fin va a avanzar la construcción de un tren de pasajeros a Querétaro, un proyecto de varios gobiernos, y que en el caso de Vicente Fox Quesada pues nunca quiso impulsarlo, y hubo algunas irregularidades ahí también en este proyecto, que fueron inclusive denunciadas actos de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De todo esto y más le tendremos todos los detalles en los siguientes minutos, así es que le invito a que se quede con nosotras, nosotres. Comenzamos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que en lo que va del presente año se han logrado recuperar más de 2,000 armas de fuego gracias al programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. El gobierno federal informó sobre los avances de las licitaciones de los trenes del proyecto ferroviario que consta de 11 rutas de más de 3,000 kilómetros. Expertos en materia de planeación elevaron una serie de propuestas para ser incorporadas al plan de desarrollo urbano para construir una ciudad más justa y hacerle frente a la gentrificación. Entre ellas, una nueva ley de inquilinato, frenar la especulación del sector inmobiliario y anteponer los derechos de los habitantes ante el desarrollo económico. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una prórroga de 3 meses para que entren en vigor las sanciones a 2 bancos y una casa de bolsa de México a las que acusó de lavado de dinero. Grok, el asistente de inteligencia artificial de la red sociodigital X, ya fue actualizada, luego de la polémica por responder con comentarios ofensivos tras una actualización previa para, según Elon Musk, dejar de ser menos obediente a las indicaciones del usuario. Esto coincide con la renuncia de Linda Yaccarino como directora ejecutiva de esa plataforma, conocida antes como Twitter. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Lying on the moon, my dear, I'll be there soon. It's a quiet and starry place, times where swallowed up in space, we're here a million miles away. Escuchamos esta canción que se llama La Canción de la Luna, justamente, que es parte del soundtrack de la película Hair, interpretada por Scarlett Johansson y Joaquín Phoenix, que narra una relación extraña entre un hombre que estaba absolutamente, se sentía solo y abandonado, y entabla una relación sentimental con una asistente virtual de inteligencia artificial que es personificada a través de una voz femenina. Es un drama, una película drama romántico, que inclusive fue nominada a los premios Oscar. Obtuvo 5 nominaciones, entre ellas la mejor película de ciencia, a la mejor película, y ganó de hecho el premio al mejor guión original. ¿Y por qué escuchamos esta canción? Bueno, porque la historia, y seguramente si vio usted esta cinta que se estrenó en 2015, pues narra cómo la inteligencia artificial finalmente adquiere una personalidad propia lejana
al proyecto original que la concibió, y también una especie de rebeldía que finalmente no termina como el protagonista la espera. Y escuchamos esta canción a propósito de lo que pasó, toda proporción guardada, por supuesto, con esta plataforma de inteligencia artificial Grok, que pues en las explicaciones hablan de que entró a un proceso de actualización, pero vaya usted a saber lo que finalmente sucedió, porque empezó a emitir respuestas muy críticas, muy muy duras contra personajes que no se esperaba que reaccionara de esa manera, y derivó en la renuncia de la jefa, la principal ejecutiva de X, que presentó una carta de agradecimiento justamente en X para despedirse de Elon Musk, y todas las especulaciones hablan de que pues fue una represalia por lo que sucedió en esta plataforma Grok. Y esto es pertinente porque cada vez más este tipo de software, de mecanismos, son utilizados para resolver infinidad de temas, de preguntas, inclusive hasta proyectos educativos, y lo que usted guste y mande. Y nos recuerda que la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, pero también puede causar ciertos problemas. Con esta canción que está tranquilona, vamos a decirlo de esta manera, nos vamos a una pausa y ya regresamos. Times were swallowed up in space, we're here a million miles away. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Ya me quedé aquí como pensando, ¿qué pasó? Pues no pasó nada, que estamos ya de regreso de esta pequeña pausa. Está usted en El Acento, tu punto de referencia, para hacerlo ya más en orden. Y le quiero invitar a que se comunique con nosotros a nuestras vías de contacto. 5566-312427, 5566-312427, ese es nuestro número de WhatsApp. Nos puede escribir a @imer_noticias, así nos ubica en X y en Threads, en hilos, o bien mándenos mensajes a Imer Noticias, así nos llamamos en Instagram y en Facebook. A mí me encuentra como @najar en X, antes Twitter. Le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo del Sistema Nacional de Noticiarios, que trabaja día y noche para tenerle informade en tiempo real. Estamos en el 4º piso de la torre de radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio, en el pueblo de Joco, en el sur de Ciudad de México. Y aquí en cortito, en la cabina, ahora está José Luis Plasencia en la operación y Sofía Gutiérrez en la producción. En los micrófonos, Alberto Nájar. ¿Y qué le parece si seguimos con las noticias? Avanza el desarme en México. Hoy es el Día Internacional por el Desarme en todo el planeta, y México pues lo recuerda con un evento que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum. El programa de desarme tiene ya algunos años en nuestro país. Es un programa de intercambio de las personas que tienen algún arma de fuego, lo pueden entregar sin que se haga pregunta alguna a las autoridades, y a cambio reciben pues algún obsequio, algo en retribución. Este programa, en lo que va del actual gobierno, ha logrado obtener más de 2,000 armas de fuego. Este programa se llama Sí al Desarme, Sí a la Paz. Y en el atrio de la Basílica de Guadalupe se llevó a cabo esta reunión, este evento, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí estuvo Víctor Raúl Ramírez. Cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Buenas tardes. Así es, pues, como lo mencionas, este miércoles se celebra el Día Internacional de la Destrucción de las Armas de Fuego, y en este marco la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que en lo que va de su administración se han logrado recuperar más de 2,000 armas. Esto gracias, dijo, al programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, en la explanada de la Basílica de Guadalupe, acá en la alcaldía Gustavo A. Madero, en donde supervisó la destrucción de algunas de las armas de fuego que fueron recuperadas
La mandataria mexicana afirmó también que el intercambio de armas de fuego por dinero es un acto simbólico que significa decirle sí a la paz y no a la guerra. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo es retirar armas de las casas, de las calles. La gente, sin decir dónde obtuvo el arma, si fue utilizada o no, le pedimos que las entreguen y a cambio del arma se les da dinero o a cambio de juguetes bélicos se les da un juguete educativo. Hemos logrado desde que inició este programa recuperar más de 2,000 armas entregadas por las familias o por las personas, los jóvenes, los adultos, adultas mayores que deciden de manera voluntaria entregar un arma y recibir recursos a cambio. Es muy simbólico retirar un arma de la calle, un arma de una casa. Significa decirle no a la guerra y sí a la paz. Por su parte, la secretaria de Cultura del Gobierno Federal, Claudia Curiel de Icaza, anunció que en el mes de octubre próximo se lanzará una convocatoria para que con el material de las armas destruidas los artistas puedan crear obras. Vamos a escuchar. En este sentido y en el marco de este día, a través de la Secretaría de Cultura, el Gobierno de México y en alianza con la Secretaría de Defensa Nacional, abriremos una convocatoria que se lanzará en octubre de este año, dirigida a artistas visuales para resignificar armas incautadas por la Sedena, las cuales serán completamente desmanteladas para que se puedan intervenir y crear esculturas y objetos artísticos. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que la campaña de desarme voluntario ha sido sumamente efectiva porque además de evitar que con las armas se causen accidentes lamentables o sean un medio para cometer actos delictivos, permite crear conciencia entre la sociedad respecto a los peligros asociados al mal uso de las armas de fuego. Ese es mi reporte. Ahí está el reporte muy puntual. Muchas gracias, Víctor Raúl Ramírez. Hasta luego. Hasta luego, que tengas un buen día. Y mire, los datos sobre el acopio de armas, la destrucción de armas son significativos si tomamos en cuenta que esto es una iniciativa pues que a muchas personas no les da mucha, pues no tienen cierta tranquilidad al momento de entregar las armas de fuego, pero bueno, pues esto es una iniciativa que tiene, como le digo, ya varios años. Hasta el momento, de acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, se han logrado intercambiar 2,130 armas de fuego, entre ellas 1,585 armas cortas, 500 armas largas, 200 granadas, cartuchos y cargadores. Y también, ojo, que también es muy importante, se establece la posibilidad de que si tiene usted juguetes bélicos, que le compre a su hija, hijo, hije, alguna pistola, algún rifle con el que quiera que juegue, pues que finalmente es fomentar el uso, la cultura del uso de armas, también los puede entregar. De esto se ha logrado recibir, se han intercambiado más bien 4,555 juguetes bélicos en lo que va de la actual administración del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señala que además de todo esto que es el intercambio de armas, del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, bueno, siguen las autoridades en la estrategia en contra de la violencia y de parte de esta cruzada se encuentra el decomiso de armas de fuego. Se han asegurado más de 13,270 armas de fuego diversas. No olvide usted que el 70% de las armas de los homicidios dolosos que se cometen en nuestro país está involucrada un arma de fuego. México padece un problema importante de tráfico de rifles de asalto, sobre todo, que vienen de Estados Unidos, que se compran de manera legal por ciudadanos estadounidenses y se venden en México y las compran pues bandas de delincuencia organizada o bandas de otro tipo también vinculadas a la delincuencia, inclusive delincuencia común. Hablamos de más de 200,000 armas que se sabe que entran a México provenientes de Estados Unidos y que se venden en armerías, en lugares, negocios que están ubicados sobre todo en Arizona y en Texas, que es de donde existe un gran negocio de venta de armas de fuego, muchas de ellas que van a parar a las manos de la delincuencia organizada. Ha habido un esfuerzo importante desde el gobierno del presidente López Obrador para pedir a Estados Unidos que ponga control
a la venta libre de armas de fuego. Ha habido también promesas de parte de los gobiernos de ese país, pero hasta el momento no han logrado o no han querido también, porque es un problema político para el gobierno de ese país. No han querido controlar la venta libre, indiscriminada de armas de fuego que, insisto, solamente las pueden comprar ciudadanos estadounidenses. Y todo este problema empezó a partir del gobierno de George Bush, hijo, quien quitó la prohibición que se había establecido en el gobierno de William Clinton para que las armas, los fusiles de asalto, las armas de guerra, tuvieran restricciones, que no se vendieran de forma libre como ahora sucede. Bush dijo que no, que esto no podía seguir ocurriendo, presionado, o más bien, pues digamos que defendió los intereses de la Asociación Nacional del Rifle, que es uno de los grupos de lobby más importantes del Partido Republicano, y pues quitó esta restricción, y a partir de ese momento empezó una venta indiscriminada de armas, que son una de las razones de la violencia que se vive en nuestro país. Y mire que llegó en algún momento se llegaron a decomisar y se utilizaron, de hecho, misiles tierra-aire, que son misiles para derribar aviones. El cártel Jalisco Nueva Generación se sabe, inclusive lo utilizó el cártel Jalisco Nueva Generación en 2015 para derribar un helicóptero de las Fuerzas Armadas en Jalisco. Y se sabe que tienen, por supuesto, bazucas, armas de calibre 50 o superiores que son capaces de romper blindajes importantes, o armas que se han decomisado pues con mucha frecuencia, utilizados por francotiradores del ejército de Estados Unidos y que están en nuestro país. Esto es una de las consecuencias de este tráfico de armas que viene desde Estados Unidos y que, como le digo, son ciudadanos estadounidenses. De hecho, existen redes de personas, amas de casa de Texas, que cruzan a la frontera en México, Estados Unidos, con su camioneta, con sus bebés inclusive, y que llegan, entregan las armas y se regresan. Esto está documentado en varios estudios, inclusive académicos. Y pues parte de esta iniciativa, hoy Día de la Destrucción de Armas, Día Mundial de la Destrucción de Armas de Fuego, pues con este evento que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum y que tiene también algunas ciertas consecuencias y repercusiones en los ciudadanos. Por ejemplo, vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero pidieron que se refuerce este programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, y piden mayor presencia policial en barrios y colonias. Guadalupe Franco, tú estuviste también en esta reunión y hablaste con los vecinos. ¿Qué te dijeron? Buenas tardes. Así es, Alberto Vitero, muy buenas tardes. Pues sí, así es, luego de que autoridades de los gobiernos federal y local conmemoraron en la explanada de la Basílica de Guadalupe el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, vecinos de la alcaldía Gustavo Madero aquí en la Ciudad de México, pues se pronunciaron por ampliar y fortalecer el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. Raúl Molina, residente de la demarcación, reconoció la importancia de este programa, pero se pronunció porque las autoridades visiten y promuevan más este tipo de acciones en colonias. Bien, esa acción, ¿no?, de que con tanta violencia que hay, para que la gente tome conciencia de poder entregar sus armas y vivir en paz, que es lo mejor para todos, ¿no? Aquí en la ciudad o en el país está correcto de que se haya hoy inaugurado, que se siga pues todo al año, la gente no nada más hoy venga, que vengan los días siguientes. Por su parte, Eliana García destacó la contribución de este programa en la reducción de los índices de la violencia, incluso desde la infancia. No obstante, consideró que es necesario fortalecer el programa con mayor presencia policial a fin de que se garantice la seguridad y la integridad de la población en barrios y colonias. Así lo dijo. Sí contribuyo mucho, porque a veces desde niño vemos y pues se nos hace fácil, crecemos con esa idea errónea, ¿no?, para defendernos, pero es como le repito, desgraciadamente a veces lo tenemos que hacer por la falta de autoridad, porque no nos hacen caso. Nosotros vivimos en un foco rojo que es la presa, entonces ahí tiro por viaje, matan y pues ahí usted escucha cada rato los balazos y hay muchísima gente armada ahí, hay grupos muy malillas y todo el mundo trae arma. Nosotros no, pero a veces desgraciadamente así lo pensamos por todo lo que estamos viviendo. Para Raúl Nava, de 31 años, el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz es una acción positiva del gobierno federal y las autoridades locales, pues evita que las armas estén en las manos equivocadas. Así lo dijo.
Pues yo opino que está muy bien. ¿Por qué? Porque ya hay muchas personas que no saben qué hacer con ello o qué fin se les da, ¿no? Y aquí ya vienen a ver, traen las armas. Yo creo que está bien porque ya no llegan a manos de donde no deben. Entonces, y eso de que lo cambies por un electrodoméstico, mucho mejor. Tiene beneficio 100 ganar. Y es que de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, desde la puesta en marcha en 2019 de este programa denominado Sí al Desarme, Sí a la Paz, ha permitido reducir 64% el delito de lesiones dolosas por arma de fuego. Además, informó que en lo que va del 2025, a través de este programa se han retirado 926 armas de los hogares de la capital del país. Alberto Auditorio, mi reporte. Ahí está el reporte muy puntual. Muchas gracias, Guadalupe Franco. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Y bueno, ¿cómo llegamos a esta celebración del 9 de julio del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego? Bueno, fue creada a partir de la Conferencia General sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras que se llevó a cabo en el 2001 en la Organización de las Naciones Unidas. Nuestra compañera Gabriela Zúncar nos habla sobre el panorama actual de la distribución de armas a nivel global. Un trabajo de Gabriela Zúncar con la producción de Gabriel Apolinar. Escuchemos. Cada año, en el país, son traficadas entre 200.000 y 873.000 armas de fuego desde la frontera norte, indicó un reporte del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México sobre las armas de fuego en el territorio. Esto implica que existen 13.374.819 armas ilegales en el país. Según cifras de Small Arms Survey, encuesta sobre armas pequeñas del Instituto Superior de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, Suiza. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 ocurrieron 20.268 homicidios por arma de fuego en México, lo que representa casi el 73% de todos los homicidios cometidos en ese año. En todo el mundo, se estima que hay alrededor de 1.000 millones de armas de fuego de bajo calibre en circulación, indicó un reporte de Naciones Unidas publicado en marzo. De ellas, el 85% está en manos de civiles, el 13% en arsenales militares y el 2% a organismos de seguridad pública. Según el informe, en 2021, alrededor de 580.000 personas murieron de forma violenta, 45% asesinadas con armas de fuego, y 9 de cada 10 víctimas eran hombres. La Organización Mundial de la Salud declaró que el tráfico de armas de fuego afecta a la sociedad de diversas formas, ya sea en homicidios, delincuencia organizada, incidencia de los conflictos armados y el terrorismo. Por ello, la campaña de Armas Bajo Control conmemora este 9 de julio como Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, con el objetivo de generar conciencia sobre la necesidad de reducir el tráfico ilícito y la posesión de los artefactos. Para Imer Noticias y con información de Gabriela Zúncar, Gabriel Apolinar. Estados Unidos es el país que tiene más armas de fuego en poder de los ciudadanos de todo el mundo. Hay un promedio de 120 armas por cada 100 habitantes. Son datos de organismos internacionales que dan un seguimiento muy puntual de la proliferación de armas de fuego en el planeta. En ese país hay prácticamente un promedio de 2 o 3 tiroteos semanales. 2 o 3 tiroteos semanales en Estados Unidos por la proliferación de armas de fuego. Y como le digo, allá hay más armas que seres humanos. Esa es parte de la realidad en este Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego. Ahora sí habrá tren de pasajeros a Querétaro. Es un proyecto que tiene ya varios años y ha habido algunos intentos para que se concrete una ruta férrea, una comunicación por tren desde Ciudad de México a Querétaro. En su momento inclusive fue causa de una controversia diplomática en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que asignó un contrato de forma irregular de la construcción de este tren a una empresa de origen chino. Y luego se lo quitó después de una publicación en varios medios de comunicación y bueno, la empresa reclamó y México terminó pagando una indemnización importante por este asunto, una licitación entregada con base en la corrupción.
Pero bueno, este tema ha sido retomado por el gobierno del presidente López Obrador y se mantiene ahora en el de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien esta mañana, encabezó la conferencia de prensa en Palacio Nacional, y allí se presentaron datos sobre los proyectos de ferrocarril de pasajeros y también de carga que se van a llevar a cabo en el actual gobierno. El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Layú, presentó justamente estos detalles de los ferrocarriles de pasajeros. La meta, 3,000 kilómetros nuevos de vías férreas. Abye Vargas, cuéntanos qué pasó. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, a ti, todo el auditorio del Acento aquí en Imer Noticias. Pues efectivamente, hoy el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Layuz, informó sobre el avance en la licitación de los trenes eléctricos de las nuevas rutas de pasajeros, que serán, como bien lo adelantaste, más de 3,000 kilómetros. Actualmente está en la primera fase para 4 rutas de 11, las cuales se culminarán en una estrategia que consta de 4 fases. Escuchemos al director de Transporte Ferroviario. Que tenemos de las 4 fases de los 3,300 kilómetros. Estamos ahorita en la fase 1 y vamos a empezar a preparar los estudios de la fase 2, pero en este momento en la fase 1, como saben, tenemos AIFA Pachuca, Ciudad de México Querétaro, Saltillo Nuevo Laredo y Querétaro Irapuato. Y bueno, la construcción del tren Querétaro-Irapuato inició en abril de 2025. La del AIFA Pachuca inició en marzo de este año, Querétaro-Irapuato en agosto, así como Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo en el mismo mes de este año. En la ruta Ciudad de México-Pachuca, pues es la primera licitación de los primeros 15 trenes para atender una demanda de 100,000 pasajeros, con un tiempo de traslado de 1 hora 15 minutos. Escuchemos al director de Transporte Ferroviario. Velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora. Lo de las velocidades, siempre nos gusta mucho un tren que va rápido, pero lo importante son los tiempos que nos hacen entre destinos y recorridos sustantivos. Por decirles, un objetivo es llegar a Querétaro en menos de 2 horas. Por eso estamos pensando en velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora con velocidades máximas. La tracción, en el caso de AIFA Pachuca, son trenes eléctricos. Hoy tenemos un servicio que va de Buenavista a Cuautitlán. Está en construcción Buenavista, Lechería al AIFA. Ese también es un servicio con catenaria, son trenes eléctricos. Además, pues Andrés Layú señaló que estudios de demanda que han realizado pues han previsto las rutas interurbanas que posiblemente pues sean implementadas, Alberto. En las paradas que harán los trenes, pues tendrán una estación terminal, una intermedia y en donde culminarán. Escuchemos a Andrés Layú. Pero sabemos que hay pasajeros, habitantes de la Ciudad de México o habitantes de la Ciudad de Querétaro, que quieren hacer el intercambio entre estas dos ciudades. Eso es un recorrido de 227 kilómetros. Sin embargo, al tener paradas que se mueven entre esos recorridos, porque tenemos Buenavista, Querétaro, pero después Querétaro y Irapuato, por ejemplo, tenemos detectado que hay un número importante de viajes entre San Juan del Río y Celaya. Son viajes asociados al trabajo. ¿Por qué? Porque en el Bajío ha habido un crecimiento poblacional asociado a la industria, donde las personas trabajan en una de las ciudades del Bajío y viven en otra de las ciudades del Bajío. Y bueno, pues como podemos ver, pues el plan ferroviario también contempla pues estas rutas en donde van a estar pues los pasajeros en donde hay mayor demanda. Las otras rutas, Alberto, y comentar al auditorio, que son Querétaro, San Luis Potosí, Mazatlán, Los Mochis, Irapuato, Guadalajara, Guaymas, Hermosillo, Guadalajara, Tepic, San Luis Potosí, Saltillo, Los Mochis, Guaymas, Hermosillo, Nogales y Tepic, Mazatlán. Comentarte que los nuevos trenes tendrán una longitud de 100 metros y permite acoplar 2 unidades. Podrán trasladar cada uno más de 700 pasajeros con al menos 315 asientos ergonómicos. Además, pues tendrán accesibilidad universal, es decir, acceso a nivel y asientos prioritarios. Y además, pues habrá información y comunicación constante con el pasajero. El director de la agencia reguladora mencionó que la configuración de vía en el 89% de los casos será en derecho de vía compartido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se va a compartir la vía con el tren de carga en algunos momentos, en tanto en 10% con derecho de vía propio, en donde solamente va a pasar el tren de pasajeros, y solamente en un 1% con interacción de vía existente. Esta pues que cruzará con la vía de pasajeros y solamente se realizará de noche. Escuchemos a Andrés Layuz.
¿Por qué no podemos ir solo en el trazo que ya existe? Porque los trenes de pasajeros, para poder ir bastante más rápido que los trenes de carga, necesitan tener curvas muy suaves y tampoco pueden tener muchas pendientes. Esas curvas suaves son amplias y por esa razón se tiene que salir del trazo existente donde va la carga. Los trazos de las vías de carga que tenemos en nuestro país son del porfiriato, muchos de principios del siglo XX, y se pensaba que era un servicio que iba a ser siempre pues, más o menos lento, de alrededor de máximo 80 kilómetros por hora. Y bueno, pues en este plan no olvidemos que se rescata toda la infraestructura de vías de trenes, de los cuales pues México es uno de los países que más vía de trenes hay en América Latina y en el mundo. Y pues bueno, esa es la información, Alberto. Ahí está la información muy puntual. Muchas gracias, Xavier Vargas. Buenas tardes a todos. Buenas tardes también para ti. Pues sí, ya los proyectos de ferrocarril avanzan. La idea es crear varias rutas que terminaron algunas, como este caso del tren a Querétaro, pues que quedaron pendientes y inclusive en algunos casos hasta de corrupción. También, por supuesto, el caso del tren suburbano de Ciudad de México a Toluca, que parecía un hoyo negro porque se invertían recursos y nomás no avanzaba. Llegaron a invertirse hasta 60,000 millones de pesos y no se veía que pusieran ni una vía. Y finalmente en el gobierno del presidente López Obrador pues se terminó, está ya prácticamente a punto de concluir esta vía férrea de comunicación entre las dos capitales, la de México y la del Estado de México, y la comunicación que se va a establecer hacia el norte de nuestro país, particularmente a Nuevo Laredo y también a Nogales. Esta es la información de este proyecto. Más de 3,000 kilómetros de rutas de trenes de pasajeros planeados para este mismo gobierno. Y por cierto, cuando se anunció la creación de esta agencia de trenes y transporte público integrado para fortalecer el transporte ferroviario como un medio de transporte que tenga más presencia en nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que Vicente Fox Quesada prometió que iba a terminar el tren México-Querétaro y pues no, nunca cumplió. Quedó en una promesa vacía, sin siquiera tener algún viso de que iba a cumplirla, como lo hizo en su campaña y también en su gobierno. La presidenta Sheinbaum destacó además la corrupción que hubo durante ese gobierno de Vicente Fox y también el de Ernesto Zedillo, el anterior, quien por cierto, recuerde usted, canceló los trenes de pasajeros y concesionó los ferrocarriles de carga a empresas, y una de esas empresas luego le dieron empleo. Él se fue a trabajar con esta empresa. Vamos a escuchar lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum. Es la irresponsabilidad y la corrupción también, porque no olvidemos que Zedillo después se fue a trabajar a esa empresa a la que le concesionó esa vía que habían construido hacía unos años para hacer un tren eléctrico México-Querétaro. Es más, fue inaugurado por De la Madrid y pocos años después se canceló. No, pues cuántas promesas no cumplidas hubo ahí para empezar la democracia. Andaban celebrando hace unos días los 25 años de la traición a la democracia, porque la verdad Fox es eso, es un traidor a la democracia. Primero fue un pacto con Zedillo dicho por el propio Labastida en su libro y con Estados Unidos, dicho por Labastida, Y segundo, pues nada más hablemos del fraude electoral del 2006 y del desafuero. O sea, llegó a la presidencia para evitar unos años después, primero no cumplió la mitad de sus promesas o más de la mitad. Y después, pues una traición tremenda con el desafuero, inventando un delito al entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador para que no participara en la elección. Viene la movilización social masiva en todo el país, se tiene que echar para atrás, pero de todas maneras él dijo no va a llegar López Obrador porque no va a llegar y es partícipe del fraude electoral del 2006. Entre otras de sus promesas no cumplidas, pues fue el México-Querétaro. Recursos públicos, recursos del pueblo, se utilizaron para empresas paraestatales, para obra pública, que después se privatizaron. Efectivamente, en su momento, en el año 2000, se plantó Vicente Fox Quesada como la esperanza para millones de personas que creyeron en lo que en su estilo dicharachero, así un ranchero mal hablado, muy informal, que tenía como eje de su campaña que iba a echar al PRI de los pinos. Ponía, por ejemplo, en su campaña unos muñecos, monos, una rata,
y los pateaba y decía que hacía patadas y iba a echar al PRI de Los Pinos, y finalmente él terminó convertido exactamente en eso que él pateaba. Él se convirtió en esa figura que anunció en su campaña y que pues causó la desilusión de cientos de miles, quizá millones de personas, pues que votaron por él y que simplemente pues quedaron ahí sueltas las promesas. Y en cambio en el gobierno de Vicente Fox Quesada pues se cometieron una serie de irregularidades y actos de corrupción. Nada más mencionar a los hijos de su esposa, de la que luego fue su esposa, Marta Sagún, que fueron vinculados con escándalos de corrupción con Petróleos Mexicanos, por ejemplo, y con otras concesiones del servicio público. Pero el que mencionaba la presidenta Claudia Sheinbaum se refiere justamente a este proceso de desafuero absolutamente ilegal que emprendió Vicente Fox Quesada para tratar de impedir que el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, fuera candidato a la presidencia de la República, lo cual no pudo conseguir. Y a partir de un caso, de una calle que pues estaba en conflicto y que había sido habilitada para que pues, si hubiera circulación en un pequeño espacio, pues se convirtió en un tema que terminó en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, avalado inclusive por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misma corte que ahora va a terminar su existencia y dará paso a una nueva a partir del 1 de septiembre. Nuestra compañera Kathleen Velázquez nos recuerda qué pasó, a qué se refiere la presidenta Claudia Sheinbaum al mencionar este asunto de Vicente Fox Quesada, un asunto que él mismo reconoció que metió la mano en el proceso electoral de 2006. Nunca está de más recordar la historia. Escuchemos. El 7 de abril de 2005, durante el gobierno del expresidente Vicente Fox, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el desafuero contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Con 360 votos a favor, 127 en contra y 2 abstenciones, los legisladores votaron a favor de que sí se podía proceder penalmente contra López Obrador por el caso El Encino, en el que se le acusó de desacatar una orden judicial que suspendía la construcción de una vialidad de el mismo nombre. En su momento, el ahora expresidente argumentó que nunca violó la ley y rechazó haber firmado un documento por el que se ordenaba no respetar el amparo promovido por el dueño del predio en donde se construiría la vialidad. Dijo que el juez administrativo no se tomó la molestia de presentarse en El Encino para verificar si se daban o no las conductas de violación que se atribuían, y solo se limitó a recibir los dichos de sus empleados. 2 semanas después, más de 1 millón de personas se manifestaron en el Distrito Federal en contra del desafuero del jefe de gobierno capitalino. Organizaciones como Amnistía Internacional señalaron que durante el gobierno de Fox y por motivos políticos se vulneraron los derechos políticos del jefe de gobierno López Obrador, y los cuales tuvieron por objetivo inhabilitarlo de participar en las próximas elecciones nacionales. Un mes después, en mayo, el procesamiento quedó sin efecto, por lo que en junio de 2006, López Obrador fue candidato para las elecciones presidenciales por el Partido Revolución Democrática. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa, entonces candidato por el PAN, partido político en el poder, ganó los comicios con una diferencia de 0.56 puntos. En este contexto, Andrés Manuel López Obrador no reconoció los resultados y denunció fraude electoral. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. Y es que efectivamente se dio una operación de Estado para imponer ilegítimamente a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, este impresentabilérrimo personaje que una vez en el poder, pues simple y sencillamente metió a México en un baño de sangre del cual todavía no logramos reponernos. Gracias, simplemente declaró la guerra
a algunos cárteles para proteger a un cártel con el cual trabajaba su principal socio, Genaro García Luna, y no lo digo yo, lo dice el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Justicia y los jueces de ese país que sentenciaron a García Luna por narcotraficante, por colaborar con el cártel de Sinaloa. García Luna era el mano derecha, la persona más cercana, el socio pues de Felipe Calderón, que con esta medida pues simplemente declaró la guerra para legitimarse, para que los mexicanos olvidaran, o intentando que se olvidara, que cometió fraude en 2006 y que usurpó la presidencia de México de manera ilegítima. Fue ratificado por el Poder Judicial en ese entonces, en 2006, en un acto de connivencia en una situación absolutamente ilegal y que tiene consecuencias para decenas de miles, cientos de miles de personas que padecen la decisión de este personaje, pues de pretender legitimarse a través de la muerte de decenas de miles de personas. Y toda esa es una historia que está allí unida y que resulta que tiene ciertas conexiones con datos, como por ejemplo, pues una promesa incumplida de Vicente Fox Quesada, que recuerda que de esas promesas incumplidas tuvo muchas. Sigue el impacto por el decomiso histórico de combustible robado. Mire, esta es una historia que empezó con un acto que ha sido calificado como histórico, el decomiso de 15 millones de litros de hidrocarburos que estaban en 129 ferrotanques en Coahuila. Allí fue este aseguramiento por parte de las fuerzas federales que tenía esta cantidad de millones de litros de hidrocarburos y formaba parte ya de una estrategia de inteligencia en contra del delito de robo de combustible. En las investigaciones posteriores a este caso se descubrió que estos hidrocarburos, estos ferrotanques, estaban vinculados a una empresa que se llama Ingemar. Y esta empresa pues fue creada hace algunos años y recibió, importaba combustible desde hace ya, como le digo, algún tiempo. ¿Qué es lo que sucede con esta empresa y este decomiso? Bueno, pues resulta que uno de los socios mayoritarios, de hecho el socio mayoritario de esta compañía vinculada con el robo de combustible, pues es el exgobernador de Baja California, el panista Ernesto Rufo Appel, quien inclusive Rufo Appel reconoció que él forma parte de esta compañía y se puso a disposición de las autoridades para que lo investiguen. El caso está en que uno de los dueños o de los fundadores de esta compañía, que se llama Ricardo Thompson, pues se deslindó y este miércoles Ricardo Thompson Ramírez ha solicitado que se investigue a Ernesto Rufo Appel por el delito de robo de combustible, el huachicoleo, pues como le llaman. Esta empresa tenía varios socios, entre ellos Ricardo Thompson Ramírez y un empresario español, José Valdés Cuervo. ¿Qué fue lo que sucedió hace algunos años? Según relató Ricardo Thompson Ramírez, bueno, hubo una asamblea que él califica como irregular, en la cual Ernesto Rufo Appel pues se quedó con la mayor parte de las acciones de esta compañía, y esta misma empresa Ingemar pues ahora está vinculada con el mayor decomiso de robo de combustible robado en la historia reciente de nuestro país. ¿Cuál es el tema, además de este enredo que involucra al exgobernador de Baja California? Recuerde usted que Ernesto Rufo Appel fue el primer gobernador de oposición en la historia política de México. No había habido un gobernador de un partido distinto al Partido Revolucionario Institucional hasta que llegó Ernesto Rufo Appel. Él es un distinguido militante del Partido Acción Nacional y que ahora ha sido involucrado en este escándalo del robo de combustible. Este mismo argumento ha sido utilizado por una campaña para tratar de vincular
a el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues con esto, con el robo de combustible. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, el periódico Reforma publica el día de hoy una nota en su portada donde señala que la Secretaría de Energía le dio en el gobierno del presidente López Obrador el permiso de importación de combustible a esta empresa que ahora dice Reforma, huachicolean. Pero en realidad lo que no señala este periódico ni tampoco la campaña que se ha organizado alrededor de esto es que este permiso no se lo dio la Secretaría de Energía, se lo fue obligado a entregar por un juez, porque esta empresa, Ernesto Rufo Appel lo reconoce, recibió un amparo que para poder tener el permiso de importación de cerca de 500 millones de litros de gasolinas, entre otros hidrocarburos. Y bueno, pues ahora lo que se pretende mencionar es que esta empresa pues fue beneficiada por el gobierno de la 4T, y pues en realidad esto fue una imposición de un juez. Toda esta historia tuvo un capítulo ayer en la tarde, cuando Ernesto Rufo Appel respondió a los señalamientos del que fuera su socio, Ricardo Thompson, con un video que publicó en sus redes sociodigitales donde dice pues que sí, que se pone a disposición de las autoridades, reconoce su participación en esta empresa vinculada con el robo de combustible y señala también de la forma en la cual obtuvieron el permiso de importación de los hidrocarburos. Vamos a escuchar al ex gobernador Ernesto Rufo Appel. A razón de que se ha involucrado mi nombre en un asunto de importación de combustibles. Y esto tiene que ver con poner a disposición toda la información de la compañía, que soy parte, que es mencionada por la investigación del señor Harfuch, para que públicamente puedan revisar toda la documentación que está en nuestra mano y que está pues avalada, certificada por la aduana, el SAT y pues también la Secretaría de Energía. Por esa razón, y como siempre he aprendido en mi vida, en estos asuntos hay que enfrentar las cosas como el toro por los cuernos. Así que a disposición, no tenemos nada irregular en el trabajo que se ha hecho. Hay mucha historia en referencia a ese permiso de importación que viene de hace 7 años y que lo ganamos por medio de amparo, porque no se nos había querido otorgar sino hasta que lo resolvió el juez. Entonces ahí está, y para las preguntas que se me deseen hacer, totalmente dispuesto. Muchas gracias. Acaba usted de escuchar al exgobernador Ernesto Rufo Appel, donde reconoce que pues fue un juez el que le ordenó que se le entregara un permiso de importación de hidrocarburos que le había sido negado porque había una estrategia de parte del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar el tráfico ilícito de combustible. De hecho, la actual gobernadora de Veracruz y en ese momento secretaria de Energía, Rocío Nale, publicó hace unas horas un mensaje en su red social X, donde señala que la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se otorgaron 1,056 permisos de importación de combustibles que inundarían el mercado y aumentarían el tráfico de huachicol, el robo de combustible. Y con el gobierno de López Obrador, más de 1,000 permisos se cancelaron. Ingemar, por litigio y mediante amparo, obtuvo la restitución de este permiso, es decir, se le había retirado el permiso a esta empresa ahora vinculada con el robo de combustible, pero un juez ordenó que se le repusiera este permiso. Así es que es falso, es mentira que el gobierno del presidente López Obrador protegió y que dio condiciones especiales a una empresa ahora que señalada de participar, y tendrá que probarlo los jueces, es lo que dicen las investigaciones, señalada de participar en el tráfico de hidrocarburos. Los 129 carrotanques con 15 millones de litros de combustibles pues están vinculados a esta misma compañía de la cual Ernesto Rufo Appel reconoce que es accionista y que obtuvo este permiso por orden de un juez. Así es que es falso que pues le haya sido otorgado por concesión especial del gobierno del presidente López Obrador. Ahí pues la polémica, estos saldos del decomiso histórico de combustible robado. No
para la polémica por la gentrificación. Y pues es un tema que muchos en Ciudad de México y en otras capitales de nuestro país, y me atrevo a decir también del mundo entero, al menos el mundo occidental, pues han planteado desde hace algún tiempo este crecimiento del fenómeno de la gentrificación, que básicamente implica que pues se obligue la salida, la expulsión de habitantes originales de barrios y colonias por el encarecimiento de la vivienda y los servicios. La presidenta Claudia Sheinbaum abordó de nuevo el tema esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional y se comprometió a seguir con la construcción de vivienda social, que es una de las formas para terminar con este proceso de expulsión de habitantes de las ciudades, como es el caso de la Ciudad de México. Nuestra compañera Jessica Leal nos cuenta. La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció por atender de manera integral el fenómeno de la gentrificación para que no se encarezca el nivel de vida en varias ciudades del país, entre ellas la Ciudad de México. Se comprometió a apoyar tanto a la jefa de gobierno Clara Brugada como a los alcaldes de las zonas que enfrentan este proceso que no es exclusivo a México. Dijo que se promoverá la construcción de vivienda social. Ocurre en muchas ciudades del mundo. Nueva York, por ejemplo, vivió pues muchos procesos de gentrificación en Manhattan y en otras zonas, y muchas otras ciudades del mundo lo han vivido, muchas ciudades de Estados Unidos y México, particularmente la Ciudad de México, aunque no solamente. Entonces, ese es un proceso y hay que atenderlo. Entonces, atenderse de manera integral el que no se encarezca el nivel de vida en la ciudad y particularmente el costo de la renta y de la vivienda. ¿Cómo se hace? A través de distintos mecanismos y también construyendo vivienda social, que es lo que nosotros estamos haciendo. No lo estamos haciendo alejado, no lo estamos haciendo en la periferia como se hizo durante mucho tiempo, sino cerca de los lugares de trabajo. Y vamos a apoyar ahí a la jefa de gobierno y a alcaldes, porque los usos de suelo, todo esto depende mucho de las políticas municipales y estatales, pero vamos a apoyar, porque finalmente lo que queremos es el derecho a la vivienda que se garantice y el derecho a la ciudad o a las ciudades. El derecho a la ciudad es poder gozar de todos los beneficios de una ciudad sin que seas expulsado a la periferia y que haya una diferencia social entre unos y otros. Señaló que durante la administración de Miguel Ángel Mancera se cambió el uso de suelo en la Ciudad de México para hacer más rentable el cambio de vivienda para desarrolladores inmobiliarios a expensas de la población. Precisó que en colonias como la Condesa y la Roma fueron varios factores los que favorecieron el fenómeno de gentrificación. Son procesos que se han vivido en la Ciudad de México, en otras ciudades y en muchas ciudades del mundo, donde la población original que vive en cierta colonia empieza a verse desplazada por vivienda de otro nivel económico. Entonces, una persona que vive en una vivienda que paga una renta o que tiene ahí su casa de hace mucho tiempo, se generan procesos, a veces promovidos desde el gobierno. No es el caso ni de cuando fui jefa de gobierno, ni de Clara Brugada, obviamente. Se dio mucho, por ejemplo, en el periodo de Mancera, en la Ciudad de México, en donde se cambia el uso de suelo. En un lugar que había uso de suelo de una vivienda de 3 pisos, se cambia a una vivienda de 20 pisos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que es muy rentable para aquellos desarrolladores inmobiliarios que dicen, bueno, pues en este terreno te lo compro y se hace una vivienda tiene un costo mayor y son muchísimos pisos en el mismo edificio. Y así se va, digamos, ampliando la cantidad de personas que van llegando a estos lugares, expulsando a los pobladores originales y, entre otras cosas, elevando el nivel de vida en esos lugares. Y la gente que vive ahí desde hace mucho tiempo, tiene razón en decir, bueno, pues ¿por qué se da este proceso de gentrificación? Sobre todo si son procesos en donde no se incluye a la gente que vive ahí. Hay otros procesos que se hacen con la gente. Vamos a redensificar esta zona. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Si sí están de acuerdo, ¿qué tendría que ocurrir para que esto fuera así? Participa la ciudadanía que vive ahí en todo este proceso. En particular en la Condesa, en la Ciudad de México o en la Roma han sido varios temas que han ido ocurriendo desde hace ya muchos años. Algunos que no fueron
promovidos por el gobierno, sino sencillamente fueron ocurriendo como parte del desarrollo de la ciudad. Muchos comercios, restaurantes, que atrajeron a mucha gente a visitar la zona, no necesariamente a vivir ahí. Y después personas que fueron llegando a vivir de otro nivel económico y que fueron encareciendo las rentas a partir pues de la demanda de esta zona. En este contexto, la presidenta hizo nuevamente un llamado a evitar expresiones de xenofobia, discriminación y violencia, pues recordó, la gentrificación no necesariamente está asociada a personas extranjeras. Otro fenómeno distinto es el que se puede desprender a partir de ahí de xenofobia o de discriminación. Entonces, en la manifestación que hubo en la Ciudad de México, por más legítima que sea la demanda de la gente que vive en los lugares, ni se puede aceptar la violencia ni los discursos de odio. Eso no es México. Y más la Ciudad de México, que vive de la migración, ha vivido de la migración. Esta ciudad se construyó, sí, de los pobladores originarios, pero de muchísima migración de todo el país y también de migración de muchos procesos de asilo político y de migración que siguen ocurriendo. No necesariamente un proceso de gentrificación está asociado a personas extranjeras que vengan a vivir a México. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de este tema, la gentrificación que afecta no solamente a la capital del país, sino varias ciudades de México, algunas inclusive a niveles extremos. En caso, por ejemplo, de San Miguel de Allende, en Guanajuato, que tiene un proceso de encarecimiento ya de hace varios años. Ahí sí, para que vea que el proceso de gentrificación tiene inclusive décadas, pero hay otros sitios como en Ciudad de México, donde algunos barrios como la Condesa o la Roma, que hace que será unos 10 años, 10, 12 años, póngale 15, pues en realidad no eran lo que ahora son. Es más, yo me atrevo a decir, yo conocí, cuando llegué a vivir a Ciudad de México, si me permite la historia, pues conocí la colonia Roma como un sitio inclusive hasta peligroso. Se le consideraba un sitio de riesgo por el descuido que había en ese entonces, y ahora se ha convertido pues en una colonia, la colonia de moda, y por ahí van algunas otras en la capital, como ocurre en Guadalajara, como ocurre en Hermosillo, como ocurre también en Tijuana, en Monterrey, como ocurrió en Nueva York, donde el barrio de Brooklyn, que también ahora enfrenta un movimiento de resistencia de los habitantes originales que se oponen a la gentrificación. Y en fin, en Barcelona es un caso muy muy extremo, donde los mismos habitantes han tomado medidas muy radicales, inclusive hasta con violencia, para impedir el proceso de encarecimiento de su propia ciudad. Ellos dicen que ya no se puede vivir allí. Y qué decir de las Islas Canarias en España, donde ya prácticamente dicen que no pueden recibir a un turista más porque están a punto del colapso. El proceso de la gentrificación, que el gobierno de México pues está también en camino de tratar de ordenar. ¿Se podrá detener por completo? Eso está por verse, pero de que puede llegarse a algún ordenamiento, eso sí es muy, muy posible, porque además del proceso de expulsión de personas que viven allí y que han hecho su historia personal, familiar, de amistades, su propia vida entera pues en esos sitios, y que de un momento a otro prácticamente se ven obligados a dejarlo todo, pues existen fenómenos como el que se ha vivido también en los últimos días en la Ciudad de México y en el país, pues con expresiones de discriminación, de xenofobia, hasta de racismo, por los que ha derivado el enojo por el desplazamiento urbano que existe asociado a este fenómeno de la gentrificación, y que tiene que ver con otro tipo de situaciones muy propias de nuestro país. Recuerde que México es un país con alto nivel de clasismo y de racismo, como señalan las encuestas oficiales. Y a propósito de esto, hay también esfuerzos oficiales que se están tomando en cuenta. La campaña R, Historias de Racismo y Resistencia, es un esfuerzo, una iniciativa del gobierno de Ciudad de México, justo para combatir el racismo y la discriminación. Esta campaña se va a difundir en los medios públicos. En punta de lanza es el canal 21, el canal Capital 21, el canal de la Ciudad de México. Mi compañera Adriana Estela Flores habló en Entre Líneas, tu punto de referencia, con uno de los íconos de, digamos así, como el personaje central de esta campaña con R, Historias de Racismo y Resistencia, el poeta Mardonio
Carballo a propósito de lo que ha ocurrido en estos últimos días y que se ha difundido en extenso en X, como por ejemplo el caso de una ciudadana de origen argentino pues que insultó a un policía de Ciudad de México. Esto fue lo que comentó Mardonio Carballo. Pero yo insisto que este es un problema añejo, un problema del que se tenía que hablar. Me parece muy importante que comencemos a hablarlo. Yo mismo le propuse a la jefa de gobierno retomar una campaña que impulsamos hace muchos años que se llamaba No está chido discriminar, y la propia jefa de gobierno me dijo, no, es muy light el título. Hay que hablar de esto frontalmente, y por eso nace el título con doble R, Historias de Racismo y Resistencia. Entonces, yo creo que hay que separar como dos cosas, me parece. Por ejemplo, el insulto que esta mujer le profiere al policía es pinche negro. El hombre solo es moreno, y eso te da una idea de cómo estamos refiriéndonos de cómo entendemos el racismo a partir de los tonos de piel. Y ese es uno de los grandes temas. El racismo tiene uno de sus orígenes a partir del tono de piel. Pero también esta campaña, explica Mardonio Carballo, busca identificar los tipos de racismo como el interno, que muchas veces se cometen sin que la persona se dé cuenta. Escuchemos. Muchas cosas, me parece que confundimos que el racismo solo está en el color de piel. Y otra cosa, me parece muy importante esto que estás diciendo, es la xenofobia, ¿no? Digamos que son dos momentos como distintos. Una es hablar del racismo que puede tener un cierto personaje de otro país hacia nosotros, pero el más grave, me parece, es el racismo interno. Entonces, de eso hay que hablar, por eso se llama Historias de Racismo y Resistencia, ¿no? Porque no solo vamos a hablar en negativo de lo que acontece con estas historias, que serán contadas en primera persona. Buscaremos gente que ha sufrido este maltrato, ya sea del racismo frontal de persona a persona, pero también el racismo estructural, pero también la forma en que lo han combatido, ¿no? Entonces haremos, digamos, esta campaña en esos dos sentidos. Ahí pues lo que señala el poeta Mardonio Carballo, uno de los protagonistas de esta campaña con doble R, Historias de Racismo y Resistencia, en conversación con Adriana Estela Flores esta mañana en Entre Líneas. Pero a propósito del tema de la gentrificación, que son dos fenómenos separados, pero que se han mezclado en los últimos días en México, justo por este grupo de personas que durante una protesta el viernes pasado en la zona de la colonia Condesa en Ciudad de México, pues lanzaron gritos xenófobos en contra de ciudadanos estadounidenses. Y pues se trata, no tampoco podemos descartar esta tesis de que se trataría de algo más bien montado, una idea de crear este tipo de escenario para repetir la cantaleta de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum pues es la que está detrás de toda esta situación, que es la que ha provocado estas circunstancias, y de hecho participan inclusive personajes como la responsable de la alcaldía de Cuauhtémoc, quien ha hecho señalamientos tratando de responsabilizar a la jefa de gobierno Clara Brugada de lo que ocurrió en ese episodio, que ha sido inclusive condenado por los propios organizadores de la marcha. Adquiere tintes políticos también este asunto, con la idea de generar inquietud social que finalmente no ha ocurrido. Pero mientras tanto, pues el tema de la gentrificación sigue su curso, y hoy hubo el segundo día del Foro Capital y Metrópolis, Derechos Humanos y Derecho a la Ciudad en la Planeación del Desarrollo, que aborda justamente este tema, el problema de la expulsión de habitantes provocada por la gentrificación. Nuestra compañera Natalia Matamoros estuvo ahí atendiendo este foro. ¿Qué fue lo que pasó, Natalia? Buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Alberto. Un saludo a ti y al auditorio del Imer Noticias. Comentarte que sí, expertos en materia de planeación, también representantes de movimientos sociales, se presentaron una serie de propuestas para ser incorporadas al Plan de Desarrollo Urbano para construir una ciudad más justa y hacerle frente justamente al fenómeno de la gentrificación. Entre ellas, una nueva ley de inquilinato,
frenar la especulación del sector inmobiliario y anteponer los derechos de los habitantes ante el desarrollo económico. Jaime Reyes, representante del Movimiento Social Unión Popular Emiliano Zapata, indicó que una nueva ley de inquilinato permitiría un equilibrio entre el arrendatario y el inquilino, además de la defensa de los derechos humanos de quienes arriendan para evitar que sean víctimas de desalojos injustos, pues en los últimos años se han registrado más de 30.000 desocupaciones forzosas. También manifestó la necesidad de frenar la especulación en el sector inmobiliario para que todos tengan acceso a una vivienda digna y no solo un grupo privilegiado, así como también anteponer los derechos de los habitantes al desarrollo económico, lo cual está íntimamente relacionado, Alberto, con la regulación en la construcción de megaproyectos. Recordemos, importante señalar el caso, por ejemplo, de Mítica, que fue una construcción, Alberto, realizada en el que se le privó también a los ciudadanos, a los pobladores, a los residentes de estos pueblos originarios, como por ejemplo de Joco, de servicios como por ejemplo el acceso a agua potable, que ahora la reciben por tandeo, ¿no? También se refirió a la importancia de preservar los derechos al arraigo y al suelo, así como de establecer regulación a las plataformas privadas de rentas de inmuebles. Escuchemos lo que comentó Jaime Reyes sobre este tema. La cuestión colectiva es más importante que la propiedad privada y eso es algo que deberíamos de tomar en cuenta y por eso la cuestión de dos derechos que no se pudieron poner en la Constitución, pero que sería importante verlo. Hay muchos otros derechos, pero dos derechos que tienen que ver con esta cuestión de la función social es el derecho al arraigo, ¿sí? Que es una cuestión importante porque todo lo que está pasando con la gentrificación ahorita se podría resolver si se garantiza el problema del derecho al arraigo. Por su parte, Lucía Álvarez, socióloga y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuestionó porque esta ciudad se ha convertido en una urbe mercantilista y con intereses confrontados por reclamos de espacios, bienes públicos y uso de suelo, por lo que se debe trabajar desde diversos sectores en crear territorios para la convivencia armónica, en el diseño de entornos que favorezcan la identidad cultural y el reconocimiento a los habitantes como sujetos de derechos, en el que los pobladores tengan también la posibilidad de permanecer y formar parte del desarrollo de las urbes. Escuchemos lo que comentó ella al respecto. El derecho mismo de la gente a ser parte de la ciudad y a permanecer en ella. Parece obvio y se dice fácil, pero estamos en la era de las expulsiones, de los despojos, ¿no? De las invasiones. Entonces creo que aquí este es un principio básico, o sea, que la gente tengamos la posibilidad de estar en nuestra ciudad, en la ciudad que nacimos o en la que hemos elegido. Segundo, el derecho a ser parte del desarrollo de la misma. Es decir, entre otras cosas, ahorita voy sobre este tema, a tener acceso clave a los recursos y bienes urbanos en condiciones de equidad. Durante la actividad, Alberto, también ellos propusieron que en las discusiones se incluyan a las infancias y adolescencias, pues en muchos casos sus opiniones son excluidas en la elaboración de leyes y políticas públicas porque no tienen la mayoría de edad, pero ellos se han expuesto su punto de vista sobre cómo conciben una ciudad donde se respete la equidad y una ciudad más justa. Esta es la información que nosotros manejamos sobre este tema. La información muy puntual. Muchas gracias, Natalia Matamoros. Muchas gracias a ti y feliz día. Feliz día también para ti. Sí, este tema de la gentrificación va a seguir presente en las próximas semanas y seguramente por más tiempo. Ya le tendremos informados. Vamos a hacer una pausa, pero a propósito de este proyecto de recuperar los trenes de pasajeros, que recuerde usted fueron cancelados por Ernesto Zedillo Ponce de León, y lo hizo para privilegiar a algunas de las empresas, una de ellas con la que se fue a trabajar, luego se fue como empleado de estas empresas a las que benefició, y que tiene como propósito recuperar las vías de ferrocarril que fueron el corazón de la vida de México durante una parte del siglo pasado y que se construyeron historias importantes a bordo de estos trenes de pasajeros y que tiene en algún caso con temas que están también ya en proceso, por ejemplo el tren de Ciudad de México a Pachuca que está en construcción, el tren de Ciudad de México a el Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles, que ya también está en vías de terminarse, y por supuesto este tren a Querétaro, el tren a Guadalajara, que después se iría hacia el norte, hacia Nogales. Bueno, ya a propósito de todo esto, vamos a hacer una pausa y para eso vamos a escuchar esta canción, una canción de humor negro, se lo voy a decir de esta manera, porque la verdad que así lo planteó el mismo autor, el que lo va a interpretar, Oscar Chávez. Y escuche con atención La Maquinita. Aquí yo he venido, aquí yo he llegado, muy triste y muy amolado. Cantando canciones me paso la vida un poco más divertida. Era en el año 40, antes del 54, cuando murió tanta gente entre Puebla y Apizaco. El tren que corría sobre la ancha vía de pronto se fue a estrellar contra un aeroplano que andaba en el llano volando sin descansar. Quedó el maquinista con las tripas fuera mirando pa'l aviador, que ya sin cabeza buscaba un sombrero para taparse del sol. Todo esto no sucedía sin saber cómo ni cuándo, y la máquina seguía. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Está usted en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros a nuestras vías de contacto 5566-312427, 5566-312427. Nos puede escribir a @Imer_noticias, así es nuestro nombre en X, antes Twitter, y en Threads, en Hilos, o mándenos mensajes a Imer Noticias. Así nos llamamos en Instagram y en Facebook. Y yo me llamo @anajarnajar en X. Todos sus mensajes, comentarios, sugerencias de temas, quejas, también quejas son bien recibidas. De todo lo que usted guste y mande, estaremos muy, muy atentos. Somos radio pública de usted y para usted. Y mientras llegan sus comentarios, seguimos con las noticias. Otorgan prórroga a bancos mexicanos investigados por Estados Unidos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, estas tres instituciones financieras mexicanas señaladas por el gobierno de Estados Unidos de tener aparentemente operaciones vinculadas con la delincuencia organizada. Le otorgó 45 días de plazo a estas instituciones para la entrada en vigor de las órdenes emitidas el pasado 25 de junio. Estas órdenes prohíben realizar transacciones en el sistema financiero estadounidense. La nueva fecha de entrada en vigor de esta prohibición de algunas transferencias con estas instituciones que son señaladas por el Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero relacionado también supuestamente con tráfico de fentanilo, será el 4 de septiembre. El Departamento del Tesoro señala que el gobierno de México ya ha abordado el tema de lavado de dinero por parte de los carteles de narcotráfico. La directora de la Red de Control de Delitos Financieros, Andrea Gacki, afirmó en un comunicado que el Departamento del Tesoro seguirá tomando todas las medidas necesarias para proteger al sistema estadounidense del abuso por parte de actores ilícitos y apuntar al financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes. La Secretaría de Hacienda, por su lado, destacó que la ampliación del plazo se logró con base en el diálogo y la colaboración bilateral.
En una nota informativa, Hacienda señala que esta decisión de las autoridades de Estados Unidos es también resultado de la comunicación constante en torno a la situación de estas 3 entidades financieras señaladas en un marco del respeto a la soberanía de nuestro país. Por cierto que la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema en la mañanera del pueblo de este miércoles. Descartó que haya riesgos en el sistema financiero del país después de estos señalamientos del Departamento del Tesoro, como planteó una agencia calificadora internacional que advirtió que podría haber riesgos importantes para la economía mexicana ante este señalamiento, esta presunta investigación del Departamento del Tesoro a esas 3 instituciones financieras que, además es importante recordarlo, representan menos del 1% de las operaciones financieras y bancarias que se llevan a cabo en México. Pero bueno, estas calificadoras pretendieron estirar la liga y advertir un riesgo que no existe. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay riesgo, y dicho no solamente por la presidenta, sino por los bancos en México y todo el sistema financiero. Hacienda ha actuado de manera muy responsable, muy responsable. Lo que hizo los primeros días de la intervención para justamente que no hubiera este contagio del que habla Fitch, muy importante. También lo que están haciendo con los fideicomisos, que es un proceso muy largo, laborioso, pero que lo están trabajando muy bien y con mucha coordinación. También está ayudando Banco de México con su autonomía, pero está apoyando. Entonces no hay riesgo. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de este señalamiento de un presunto riesgo por investigación del Departamento del Tesoro. Estas 3 instituciones financieras, CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, ocupan una parte mínima, menos del 1% del sistema financiero mexicano. En este mismo contexto y sobre estos mismos temas, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que México tiene ya una estrategia definida para enfrentar la posible imposición de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha propuesto aplicar un impuesto, una tarifa especial de 50% a las importaciones en Estados Unidos de cobre. El presidente Trump lo anunció ayer que va a imponer aranceles de 50% a las exportaciones de cobre. La presidenta Sheinbaum señaló que un equipo de trabajo de México se va a viajar, ya está programado un viaje a Estados Unidos, encabezado este equipo por el secretario de Economía Marcelo Ebrard. Van este viernes a Washington para tratar de forma integral todos los temas de la agenda bilateral que se abordaron con Donald Trump en el marco de la cumbre del Grupo de los 7, y eso incluye también el tema de los aranceles, ahora los aranceles al cobre. Escuchemos. Vamos a esperar. Esta semana va un equipo del Gobierno de México, Estados Unidos, a trabajar sobre este acuerdo global que platicamos en su momento en el G7 con el presidente Trump. Encabeza el secretario de Economía, pero va un equipo de Hacienda y un equipo de Relaciones Exteriores, y van a estar allá este viernes a iniciar todavía un proceso mayor de trabajo para los temas integrales, seguridad, entre otros seguridad de la frontera, migración y comercio. Inician pues estas conversaciones que acordamos con el presidente Trump, y por supuesto que nosotros siempre vamos a buscar las mejores condiciones para México. Las decisiones pues muchas veces son del gobierno de Estados Unidos, y nosotros lo que buscamos pues es apoyar para poder generar, por ejemplo en el cobre, pues otros esquemas. Y en el caso de la farmacéutica, pues ya saben ustedes que tenemos un plan integral para el desarrollo de la industria farmacéutica en México que cubra la demanda local y al mismo tiempo pues que se pueda exportar sí a Estados Unidos, pero buscar también otros mercados, que es parte del Plan México. Vamos a hacer todo el esfuerzo que esté de nuestro lado. Sabe el pueblo de México que estamos en eso. La situación que vive México no es exclusiva de México, es del mundo entero. De una posición
que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos frente al resto de los países de cerrar su economía a través de las tarifas. Nuestra responsabilidad pues es buscar la mejor negociación posible con Estados Unidos y al mismo tiempo pues buscar otras opciones para la producción nacional y la producción y la exportación a otros lugares, y en eso hemos estado trabajando todo el tiempo. Y la economía mexicana tiene mucho que aportar. Este cierre de las importaciones pues le afecta a Estados Unidos también, porque hay mucha integración de nuestra economía. Y efectivamente hay una integración económica de larga data, no solamente por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado en 93 y puesto en marcha en 94, y el tratado que los instituyó, el TEMEC, sino por la historia de ambos países que tienen vínculos de hace más de siglo y medio, más o menos. Pero ahí está tema de los aranceles de Donald Trump. Y a propósito de ese tipo de temas económicos, se presentó una noticia esta misma semana sobre el robo de 33 toneladas de concentrado de oro y plata que estaban valuadas aproximadamente en 23 millones de dólares, unos 427 millones de pesos. Es un tema extraño, por decirlo de esta manera, porque no hay una denuncia formal por este robo. De hecho, el grupo minero Basis reportó que les robaron 33 toneladas de concentrado de oro, pero no ha formalizado una denuncia, al menos no en la Fiscalía de Jalisco, que es donde se encontró el tractocamión que supuestamente llevaba estas 33 toneladas de concentrado de oro y plata. La Fiscalía de Jalisco justamente ha confirmado que no han recibido una denuncia por este presunto robo. El tractocamión que transportaba la carga es propiedad de una empresa, es ajena a la minera, fue hallado vacío en el municipio de Acatlán de Juárez, en esa entidad. La Fiscalía de Jalisco indicó que no existen pruebas concluyentes de que el robo ocurriera en Jalisco, y señaló que no se ha presentado ninguna denuncia, una manifestación de la mercancía robada. El caso fue turnado a instancias federales, mientras la empresa, el tractocamión, está bajo resguardo de la gente del Ministerio Público de Jalisco. La empresa Basis suspendió temporalmente sus operaciones y pues ha dicho que el hecho es un perjuicio para la economía nacional, solo que pues no está claro qué pasó con este presunto robo de 33 toneladas de concentrado de oro y plata ocurrido esta semana en el occidente de nuestro país. Un caso extraño, por decirlo menos. El acento. En Texas siguen todavía los saldos de el deslave e inundaciones provocadas por el desbordamiento de ríos en esa entidad. Ya son 119 las personas muertas por las inundaciones del pasado 4 de julio. El sheriff del condado de Kerr, Larry Leita, informó que tan solo en esa localidad, la más afectada por estas inundaciones, hay 116 personas desaparecidas, se reconocen 161. Vamos a enlazarnos con el periodista José Eduardo Campos. Él es periodista en Texas. José Eduardo, buenas tardes, gracias por este enlace. Te saluda Alberto Nájar. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Gracias. Para la audiencia de Imer Noticias en toda la República Mexicana, ¿cuál es la actualización sobre lo que ha sucedido en Texas con este desastre meteorológico? Cuéntanos. Hay dos escenarios que tenemos que ver, Alberto. El que es relativo directamente a lo sucedido en torno al río Guadalupe en el centro de Texas, arroja ya hasta el momento un saldo de 102 personas muertas. Pero a nivel nacional, a nivel estatal y en todo Texas, podemos hablar que el número de fallecidos por las fuertes lluvias suma ya 119 personas, y podemos todavía ver que los desaparecidos pues rondan todavía un número más alto al estar ya en la cifra de 168 personas. Estos dos números, Alberto, tanto el de las personas fallecidas como el de desaparecidos, desafortunadamente se pueden incrementar en los próximos días, en las próximas horas, porque las labores de rescate y sobre todo de remoción de los escombros para tratar de darle medianamente un cauce ya natural al río
y poder ordenar todas estas zonas dañadas, pues se están realizando y podemos ver y podemos desafortunadamente, como te decía, esperar que los 168 desaparecidos puedan todavía ser una cifra más elevada y también podemos esperar que los 119 muertos a nivel estatal también se incremente. Déjame destacar, Alberto, que concretamente para México, una información que creo que nos interesa mucho, entre los desaparecidos se encuentran 3 personas de origen mexicano. Son una familia, incluso que tiene, pues tiene un paradero todavía que nadie conoce. Se presume y se estima, desafortunadamente, que pueden estar entre los fallecidos. Todavía esta información no es oficial. Leonardo Romero, su esposa de nombre Natalia y un hijo menor de nombre Carlos son las personas que están como desaparecidas. Ellos 3 son originarios del estado de Guanajuato. Uno de sus hijos, de sus 2 hijos, milagrosamente ya fue encontrado y está internado en un hospital de aquí del norte de Texas. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Pues bueno, estas cifras se están moviendo. ¿Por qué se mueven? Porque desafortunadamente, como te decía, las labores de remoción han sido muy lentas porque hasta el día de ayer estaba todavía lloviendo. El viernes comenzó realmente a tomar importancia la lluvia aquí en Texas y sobre todo en esta zona central y ha venido descendiendo paulatinamente el nivel de intensidad de la lluvia, pero no ha cesado. Entonces, hasta hoy ya podemos ver que totalmente está seco, ya dejó de llover, el sol está empezando a tomar fuerza, está brillando durante la mañana de hoy, pues fue así y esperamos que en los próximos pues días, incluso semanas, estas cifras, te digo, se puedan ir modificando. Y desafortunadamente esta onda fría y sobre todo húmeda que está recorriendo la zona sur de los Estados Unidos, acaba de llegar, por ejemplo, ya a Nuevo México, un estado vecino, y ya también se cobró la vida de 3 personas por estas fuertes lluvias que se están presentando de manera inesperada y sobre todo con la cantidad de lluvia que se ha acumulado. Déjame darte un dato, Alberto. Por ejemplo, en la noche entre el viernes y el sábado de la semana pasada, llovió lo que en 2 horas, lo que llueve en 4 meses. Esa es la magnitud de la cuestión de la lluvia, lo que ocasionó que llegara a subir en algún momento el río Guadalupe por arriba de los 9 metros de su nivel normal que tiene, Alberto. Es decir, como la temporada de lluvias en esta zona del planeta todavía no termina, es más, en el caso de México y supongo que también en esa región de Texas se va a prolongar por lo menos hasta septiembre, octubre, ¿podría haber entonces más problemas como los que se han vivido hasta ahora, José Eduardo? Mira, Alberto, aquí tenemos que ser muy claros en esto. Primero, el gobierno estadounidense ha venido desestimando de alguna manera las alertas meteorológicas, incluso redujo el presupuesto ah, para los sistemas de vigilancia ambiental, medioambiental, y esto sin duda vino desafortunadamente a manifestarse, a mostrarse con esta falta de alerta oportuna y precisa que no se dio aquí en la zona central de Texas, y esto fue lo que ocasionó que el agua de manera sorpresiva y muy rápido cobrara tantas vidas. Sí se esperan todavía más lluvias. Tenemos que ver aquí también que la política de gobierno seguida por Donald Trump no ha sido la mejor. Hemos visto cómo el cambio climatológico, el actual gobierno lo tiene minimizado, pero aquí están las consecuencias. Aquí se ha hecho presente el cambio climatológico porque la cantidad de agua que se registró durante un par de horas, pues es algo que no sucedía. Te repito, en 2 horas el agua llegó a subir hasta 9 metros. Esto significa que lo que ha llovido, esta cantidad de agua, en 4 meses,
tenía que generarse esto. Entonces, esperamos sí todavía preocupaciones, sí ya hay alerta en este momento por parte del gobierno estadounidense, por parte del gobierno estatal también. Greg Abbott, del gobernador, pues ha generado todo tipo de recursos estatales, incluso ya tiene federales, para poder estar atentos de los cauces de los diversos ríos que atraviesan Texas, Alberto. Pues sí que está preocupante la situación y por lo pronto te agradezco, José Eduardo Campos, que nos hayas puesto al día con estas actualizaciones de la tragedia que ha ocurrido en Texas. Muchas gracias, José Eduardo. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde, nuestro compañero periodista en Texas. Y este dato importante, en 2 horas llovió lo que el equivalente a la lluvia de 4 meses. De ese nivel fue lo que sucedió en Texas y por eso el desbordamiento de esa magnitud del río Guadalupe con las consecuencias que ya todos conocemos. Y también este dato que no podemos hacer a un lado, el gobierno de Donald Trump ha emprendido desde su primer mandato, pero lo ha profundizado ahora desde el 20 de enero que volvió a la Casa Blanca, una persecución en contra de la ciencia. Ordenó cancelar los recursos para la investigación científica en algunos rubros con el argumento de ahorrar recursos y entre estos datos ha provocado pues que haya despidos y no haya presupuesto para mantener al día las alertas meteorológicas de las cuales depende no solamente Estados Unidos, sino también alguna parte del mundo occidental. Por desgracia, Estados Unidos ha concentrado una buena parte de esa tecnología y también de la investigación y tiene los recursos para, por ejemplo, fondear los aviones cazahuracanes que han permitido establecer estrategias que permitan salvar vidas y que en el caso de México pues han sido también fundamentales. Pero sobre este tema de Texas, la presidenta Sheinbaum reconoció el compromiso humanitario de autoridades mexicanas, entre ellas las autoridades de Coahuila y del alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos. Vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum. Primero hay que felicitar, ayer lo hice, al presidente de Acuña y al gobernador también de Coahuila, que segundo, esto es parte de cómo somos los mexicanos. Digo parte porque los mexicanos somos mucho más allá que eso, pero el sentido de solidaridad y de fraternidad nos caracteriza y tiene que caracterizarnos siempre. No importa bajo qué circunstancia, las y los mexicanos le damos la mano al que sufre, le damos la mano al que se queda atrás. Hay algunos que no les gusta eso, pero la esencia del pueblo de México es la fraternidad. Y eso es lo que se muestra cuando salimos a ayudar a otros países, a otras naciones, a otros lugares. Hay una solidaridad enorme, ante todo el humanismo. Por cierto que nuestra compañera Adriana Estela Flores conversó en Entre Líneas, tu punto de referencia, con Ismael Aldaba, es presidente de la organización Fundación 911, que participó en los trabajos de rescate y búsqueda de personas en Texas. Escuchemos. El volumen del daño y la cantidad de daño. Ahorita, si les puedo describir, estoy parado sobre un área alta hacia arriba del río, donde se aprecian árboles caídos a mi lado, se aprecia un árbol que ha pasado completamente una casa, como si fuera un palillo en una hoja de papel. Con esa fuerza del agua ha dañado esta zona. Árboles de 4 metros de diámetro sacados desde la raíz. Una imagen desoladora. Ya están trabajando mucho de los equipos y maquinaria. Aquí en la parte donde estamos nosotros hay diferentes grupos de rescate, unos del estado, unos de bomberos local, que es con quien nosotros coordinamos, Mountain Foam Fire, y bueno, pues obviamente los equipos mexicanos están concentrados en este sector. Ahorita hay 34 brigadistas mexicanos ya en la locación y se espera que se anexen 4 más de Coahuila el día de hoy, de Protección Civil del Estado de Coahuila. Es pues la entrevista del responsable, el presidente de la organización Fundación 911, Ismael Aldaba, con Adriana Estela Flores, y esta participación mexicana en el rescate de víctimas de las inundaciones repentinas que afectaron a una parte de Texas. Condena Sheinbaum ataques misóginos de Salinas Pliego. Mire, es otro de los temas que han causado indignación y que pues forman parte del escenario real
de lo que sucede en México y que fue apapachado, para utilizar un término también de ese mismo grupo político, es decir, de Héctor Aguilar Camín, quien alguna vez en alguna entrevista dijo que extrañaban los apapachos que recibió él y otros miembros de esa élite política cultural durante los gobiernos de Salinas de Gortari hasta el de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues uno de estos personajes se llama Ricardo Salinas Pliego y que ha estado de nuevo en la polémica por una serie de comentarios misóginos, violentos, vulgares, ofensivos que publicó en su cuenta de X con insultos a algunas comunicadoras, entre ellas Sabina Berman, Vanessa Romero y Denise Dresser, contra quien también la agarró este impresentabilérrimo personaje, Ricardo Salinas Pliego, que publicó una serie de comentarios realmente ofensivos, son realmente de enojo, son vulgares, pero pues él los defiende porque dice que tiene el derecho a defenderse. La presidenta Claudia Sheinbaum habló del tema esta mañana, expresó su solidaridad con estas tres comunicadoras, Sabina Berman, Vanessa Romero y Denise Dresser, ante estos ataques ofensivos, es poco, del dueño de Grupo Salinas de TV Azteca. Y dijo, pues sí, una de las razones por las cuales este sujeto se porta de esa manera, que en realidad todo parece indicar que así es, pues es porque no quiere pagar, debe 74 mil millones de pesos en impuestos. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Pero toda mi solidaridad a Sabina, a Vanessa, incluso a Denise Dresser, que miren que no coincidimos en casi nada, pero no se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona se dirige. Una misoginia, un machismo, un terrible. Pero ¿cuál es lo que está en el fondo? Pues que no quiere que hablen de lo que le debe al pueblo de México. Entonces le busca por aquí, le busca por allá, y que él va a combatir a la 4T y a la presidenta. Pues sí, pero debe 74 mil millones de pesos. Pero de todas maneras hay que mencionarlo. Repito, particularmente a Sabina Berman, a Vanessa y a Denise Dresser, que miren, hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero no puede, hay que condenar cuando se dirige particularmente a las mujeres, ya lo vivió Citlali también, de esta manera. Y tiene que ser un asunto social, no solo de la presidenta. No puede ser la manera en que se dirige a periodistas, coincidamos con ellas o no. O a cualquier mujer, pero particularmente a periodistas. Ahí lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum a propósito de estas vulgaridades de Ricardo Salinas Pliego. Y dijo, se trata de un intento de ejercer presión de parte de TV Azteca y de Salinas Pliego para que le perdonen, para no pagar 74 mil millones de pesos. Escuchemos. No pasa nada que hablen todo el día mal de la presidenta en TV Azteca, cada vez los ven menos. La verdad, está perdiendo rating así, pero sí. Ahorita seguro está ya tuiteando. Sí. Cuando uno tiene principios, sabe que lo que está haciendo está bien y que la defensa son los principios. Ahora sí que la Constitución y el pueblo, con honestidad, la autoridad moral no se compra en la esquina ni en ninguna tienda. Esa se construye todos los días. No tiene precio. Y por cierto, ya reaccionó Citlali Hernández. Ella es secretaria de las mujeres y fue senadora y ha sido víctima de las agresiones y la violencia de este sujeto, Ricardo Salinas Pliego. En sus redes sociodigitales, Citlali Hernández dijo que siga el debate de ideas y de opiniones, pero que no se normalice el odio jamás. Y escribió: Salinas Pliego ha encontrado en la misoginia un espacio para desestimar y agredir a las mujeres que señalan y cuestionan su actuar frente a la ley, gracias a un sistema judicial que favoreció a traficantes de influencias que se dicen empresarios, pero su modelo de negocio se basó en eludir el pago de impuestos. Y efectivamente esa es la historia de Ricardo Salinas Pliego, quien se presenta como un personaje hecho a sí mismo, un personaje que ha construido su fortuna a base del esfuerzo, pero que en realidad es un junior, porque él heredó la fortuna del trabajo de su abuelo y de su padre, quienes son los que realmente trabajaron para crear el emporio que él finalmente acrecentó, pero con base en favores políticos y en negociaciones, pues vamos a decirle de alguna manera, pues medio chuecas. Ricardo Salinas Pliego, bueno, pues él es presidente de Grupo
Salinas. Empezó toda esta empresa, el Grupo Salinas, en 1906, cuando su bisabuelo Benjamín Ricardo Salinas Westrup emprendió un negocio de fabricación de camas metálicas en Nuevo León y luego fundó Salinas y Rocha. No sé si usted recuerda estas tiendas que vendían muebles. Después estas tiendas Salinas y Rocha, que ahí siguen, se dieron paso a otra que se llama Electra, que tuvo el padre de Ricardo Salinas, Hugo Salinas, fue el que la creó. De hecho, en su momento, cuando Ricardo Salinas Pliego se le autorizó la compra de Imevisión, que era la empresa, el Instituto Mexicano de Televisión, que era la televisión pública de México, prácticamente se lo regaló Carlos Salinas de Gortari. Él dijo pues que él de televisión no sabía, lo único que sabía de televisión era venderlas. Y eso lo sé de cierto porque yo estuve allí. Estuve en la conferencia de prensa donde se presentó como el ganador de la licitación de Imevisión, y él dijo, pues yo de televisión no sé más que venderlas. Y ese era el expertise que tenía Ricardo Salinas Pliego cuando se hizo cargo de Imevisión. ¿Y cómo obtuvo la televisión pública? Pues a través de un préstamo que le dio el Mr. 10%, es decir, Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari, quien le prestó $29.8 millones para que comprara Imevisión, y pues no le pagó. De hecho, Raúl Salinas de Gortari, imagínese, Raúl Salinas denunciando a Ricardo Salinas Pliego por haberle hecho algo chueco. Pues imagínese entonces de quién estamos hablando. Tuvo que demandar para que le pagara y la historia pues no ha concluido. Bueno, pues ese es el talante de este personaje que ha sido ahora de nuevo, que está de nuevo en la polémica por su comportamiento vulgar, violento y absolutamente misógino. Punto y aparte. Bueno, le vamos a comentar lo que sucedió con Grok, que se volvió loco, no sé cómo definirlo. ¿Se volvió loco? No creo. Se volvió una máquina, un software que empezó a dar información que no fue como muy del agrado de algunos personajes de la política, sobre todo en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, esta red que está albergada en la red sociodigital X, esta plataforma, el chatbot Grok, pues empezó a responder con comentarios antisemitas, elogios a Adolf Hitler, insultos al presidente de Turquía, y pues generó una gran polémica que terminó con la renuncia de la ejecutiva en jefe de la red social X. Nuestro compañero Luis Camarillo nos cuenta. Tras 2 años al frente de la empresa, Linda Yaccarino anunció su renuncia al cargo de directora ejecutiva de la red sociodigital X ante Twitter, propiedad de Elon Musk. Yaccarino anunció su salida en una publicación en la plataforma en la que afirmó que está inmensamente agradecida con Musk por confiarle la responsabilidad de proteger la libertad de expresión, darle un giro a la empresa y transformar X en la aplicación para todo. Yaccarino indicó que X entrará en un nuevo capítulo con la startup de inteligencia artificial xAI, aunque no dio detalles sobre esta transición. Lo anterior coincide luego de que la plataforma de inteligencia artificial de X, Grok, presentara inconsistencias en sus respuestas tras una actualización significativa que, según Musk, ofrecería más información y distintos puntos de vista. El problema, de acuerdo con usuarios de esa red sociodigital, reportó que Grok alucinaba más en sus respuestas y parecía haber adoptado la personalidad de Musk. En alguna de las preguntas, el asistente de inteligencia artificial se hizo llamar a sí mismo Mecha Hitler, donde hizo comentarios favorables al dictador nazi. Incluso la organización civil estadounidense Liga Antidifamación calificó las nuevas respuestas de antisemitas y con elogios al dictador Adolfo Hitler, que incluso llevaron a un tribunal de Turquía a ordenar el bloqueo del chatbot. Tras estos incidentes, este miércoles Elon Musk escribió: Grok era demasiado obediente a las indicaciones del usuario, demasiado ansioso por complacer y ser manipulado, básicamente, y eso se está solucionando. Para Imer Noticias, Luis Camarillo Carvajal.
Pues sí, enloqueció Grok y provocó estas consecuencias. Y a propósito de la inteligencia artificial y estas plataformas, déjeme comentarle que el gigante estadounidense de semiconductores Nvidia, superó este miércoles la barrera de los 4,000 millones de dólares en capitalización bursátil en la bolsa de Nueva York. Es una cifra jamás lograda por otra compañía de esta especialidad. Esta ganancia fue impulsada por el auge de la inteligencia artificial, pero también porque uno de los grandes negocios de Nvidia es la venta de semiconductores para inteligencia artificial, pero para también la industria de armas del mundo occidental. Y con esto se ha convertido en un fenómeno. Nvidia supera a Microsoft y a Apple. La mentira nuestra de cada día. Y empezamos a correr porque sí es importante este dato, porque va directamente a algo que le puede afectar a usted. Es mentira que se van a eliminar programas sociales y de salud para el próximo año. Lo que se ha hecho en un adelanto informativo del presupuesto del próximo año y el paquete de ingresos también es que se han consolidado algunos rubros. No es verdad que van a desaparecer programas sociales. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Se presentaron una parte de adelanto del presupuesto del 2026. Ahí, en vez de que hubiera tantas claves presupuestales, se hizo una consolidación. En vez de ver 400, hay 200 para facilidad en la operación. Y ya están inventando que vamos a quitar el apoyo a salud, que va a haber disminución de presupuesto. Mentira. Es una absoluta mentira que van a desaparecer programas, por ejemplo, relacionados con la obesidad, con el VIH y la vigilancia epidemiológica. Simple y sencillamente se hicieron ajustes en las identidades en las cuales se ejercen estos derechos, que en lugar de ser 400 nombres pusieron nada más 200, pero el dinero ahí está disponible. La jiribilla. Y mire, esta sí no la podíamos dejar pasar. El lunes pasado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusado de criminal de guerra y acusado de genocidio, sacó la puntada de proponer que Donald Trump sea el Premio Nobel de la Paz para 2025. Y esto dijo porque ayudó a terminar la guerra que Israel inició en contra de Irán. Escuchemos a este sujeto. Él está forjando la paz en este momento en distintos países, distintas regiones. Así que, señor presidente, quisiera presentarle la carta que le envié al comité del Premio Nobel, nominándolo. Muchas gracias, no lo sabía. Muchísimas gracias. Viniendo de usted particularmente, esto es muy significativo. Muchas gracias. Ahí pues lo que dijo este sujeto, Benjamín Netanyahu, nominando a Donald Trump como el Premio Nobel de la Paz. ¿Y sabe cuál es el tema? Que los extremos se juntan. ¿Por qué se lo menciono? Porque en 1939, el parlamentario sueco y socialdemócrata Erik Brandt envió una carta al Comité Noruego de Premio Nobel para proponer que el Premio Nobel de la Paz de ese año se entregara a Adolf Hitler. Es decir, Benjamín Netanyahu se está comparando con el que propuso que el Premio Nobel de la Paz fuera a Adolf Hitler. Así fue, de ese tamaño, la ocurrencia de este personaje, Benjamín Netanyahu, que propone a Donald Trump como candidato al Premio Nobel de la Paz, exactamente igual que como se propuso a Adolf Hitler también como candidato al Premio Nobel de la Paz. Esto fue también con los mismos argumentos que había llegado al acuerdo de Múnich para tratar de terminar con una guerra que finalmente Adolf Hitler sí desató. Erik Brandt utilizó palabras muy parecidas a las de Benjamín Netanyahu. Dijo en su momento el que propuso a Hitler como Premio Nobel de la Paz: el hombre que durante este peligroso momento salvó a nuestra parte del mundo de esta terrible catástrofe fue, sin duda, el gran líder del pueblo alemán. En el momento crítico, voluntariamente impidió que las armas hablaran, a pesar de tener el poder de iniciar una guerra mundial. ¿Les suena? Son el mismo espíritu, el mensaje que ha esbozado ahora Benjamín Netanyahu al proponer a Donald Trump como candidato a Premio Nobel de la Paz. Sí se parecen, los extremos sí se juntan.
Bueno, vamos ahora con información rapidísimo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que anunció que Washington va a sancionar a la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, porque supuestamente está haciendo esfuerzos ilegítimos y vergonzosos para impulsar acciones de la Corte Internacional de Justicia en contra de funcionarios, empresas y ejecutivos de Estados Unidos e Israel. Francesca Albanese, su único pecado es denunciar el genocidio de Israel apoyado por Estados Unidos. Y ya para despedirnos, vamos rapidísimo con nuestra compañera Claudia Telles porque hay información nacional importante. ¿De qué se trata? Pues han desechado una nueva denuncia en contra de la elección del Poder Judicial. Cuéntanos, Claudia Telles, buenas tardes. Así es, Alberto, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 4 votos a favor, confirmó un acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, que desechó una denuncia en contra de Morena y otras personalidades por la denominada Operación Acordeón para coaccionar e inducir el voto en la elección judicial, así como por uso indebido de recursos públicos y vulneración al principio de equidad en la contienda electoral judicial. El Pleno desahogó una queja de la agrupación Proyecto Justicia Común en contra de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Sin embargo, la mayoría de las magistraturas consideró que la autoridad responsable no encontró elementos de prueba o indicios de las infracciones denunciadas. En su propuesta, el magistrado Felipe de la Mata precisó que no se advirtieron indicios suficientes para iniciar la investigación. El magistrado Alfredo Fuentes Barrera coincidió que no se presentaron pruebas suficientes para esta investigación porque solo se aportaron capturas de pantalla de notas periodísticas e indicó que la autoridad no puede actuar por meros rumores. En respuesta, Reyes Rodríguez, magistrado que votó en contra, señaló que una investigación periodística no puede ser calificada como rumor y también criticó que el INE y el Comité de Fiscalización de este órgano electoral no haya investigado a fondo este tema. Así, Alberto, se desecha esta queja promovida por una agrupación denominada Proyecto Justicia Común. Y bueno, continúa el desahogo de recursos relacionados con el proceso electoral judicial. El reporte. Muchas gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas buena tarde. Recuerde usted que el 1 de septiembre asumen los nuevos jueces, ministros y magistrados elegidos por voto popular. Y antes de despedirnos, le doy información de última hora. El presidente Donald Trump de Estados Unidos anunció un arancel de 50% a los productos de Brasil en represalia por el juicio que se lleva a cabo en contra del expresidente Jair Bolsonaro, quien intentó dar un golpe de Estado en contra del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Le tendremos más detalles en nuestras siguientes servicios informativos. Ya nos vamos. Le recuerdo que a las 6 de la tarde usted puede tener más noticias en SPR Informa, tu punto de referencia, con Gustavo Ramírez. Mañana a las 7 con Adriana Estela Flores, Entre Líneas, tu punto de referencia. También en nuestras redes sociodigitales y en nuestra página noticias.imer.mx o en nuestro canal de YouTube, que se llama así, Imer Noticias. Que tenga buen provecho si usted va a comer y si no, descanse, pásela bien. Hasta mañana. We are everyday robots on our phones, in the process of getting home, looking like standing stones. Out there on our own, we're everyday robots in control. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar, tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.